Bueno, muy buenos días a todos. Pues agradecerles la puntualidad. Vamos a dar inicio a esta sesión con un tema muy interesante y que es básico para las personas que quieren formar una clínica de falla cardíaca, que es la selección de pacientes para ingresar a la misma. Entonces, esto es como una sinopsis del contenido, pues vamos a tocar algunos temas principalmente muy concretos y pues algo que nos ayuda muchísimo con la guía es que ya tenemos dentro de las características de los programas de falla cardíaca cuál es la directriz de los pacientes que tenemos que seleccionar. Entonces, es algo que de entrada ya nos da una dirección muy clara. Y algo que me gusta mucho también de la guía es que nos dice que el contenido y la estructura del programa puede variar en diferentes países y de acuerdo al sistema sanitario, con lo cual también nos dan vía libre para poder establecer un programa que sea muy adaptable a nuestro sistema sanitario y que todavía conserve los componentes que se necesitan para los pacientes de alto riesgo, que son quienes se benefician de una intervención como la de los programas especializados en falla cardíaca. Dentro de este contexto, una de las primeras cosas que tenemos que hacer es analizar cuál es el entorno que tenemos nosotros en nuestra comunidad y para eso pues es necesario tener algunos datos en relación con los ingresos, los reingresos, la caracterización de nuestros pacientes, estancia media y algunos de los datos que aquí enunciamos porque eso nos va a permitir plantear un programa que sea realmente eficiente y con el cual podamos nosotros mostrar resultados. Es importante entonces no solo tener presente cuál es la ilusión o el sueño que tenemos de una clínica de falla, si bien puede ser de trasplante avanzada o de asistencia, sino también qué necesita nuestra población, cuáles son las expectativas que tienen los ciudadanos en relación a esa patología, a lo que se está tratando en este momento, si hay demoras en las consultas, si tenemos demoras en las pruebas clínicas. Esa parte también hay que evaluarla y también los objetivos de la organización de nuestro hospital, así como el volumen de población afectada, que es lo que nos va a dar más o menos la directriz del tipo de clínica de falla que necesitamos tener y la gravedad del problema, o sea, el impacto que tiene la insuficiencia cardíaca dentro de nuestra comunidad de acuerdo a la población que hemos caracterizado. Poder escoger uno de los problemas que tengan más variabilidad clínica es una de las cosas que más nos va a demostrar luego como indicador de resultados un amplio margen de mejora. Entonces es importantísimo poder reconocer esto en primera instancia, sobre todo de cara a mostrarlo pues de forma muy temprana. Entonces para eso también nos sirven algunos indicadores de proceso que pues ahorita no lo vamos a profundizar, pero tenemos que tenerlos evaluados para poder demostrarlos posteriormente con nuestras intervenciones concretas. Entonces para eso tenemos algunos indicadores de proceso, indicadores tanto cuantitativos como cualitativos y eso es importante puntualizarlo antes de comenzar y poder dirigir la población a esas necesidades. En los indicadores de resultado pues también tenemos que mostrar efectividad en términos de disminución de hospitalizaciones, en términos de mortalidad, días de estancia, también demostrar la satisfacción del paciente, con lo cual por eso es importante conocer cuáles son las necesidades y también los indicadores de resultado de eficiencia, es decir, cómo estoy utilizando yo esos recursos que mi hospital me está dando o los recursos que se están poniendo para esta intervención en función de la eficacia. Entonces el siguiente punto es saber qué es lo que tenemos disponible. Una vez analizada esa población y esas necesidades, ver con qué recursos humanos cuento y también con qué recursos físicos, porque eso me va a permitir plantear el tipo de unidad que tengo que formar. Y en ese escenario también es importante puntualizar cuál es el ámbito de actuación. Si va a ser un ámbito de actuación más comunitario, más hospitalario, el tipo de escenario clínico donde yo voy a intervenir a mis pacientes. Ese sería el siguiente punto a definir. Y la guía entonces también nos dice que el éxito de estos programas es la coordinación del cuidado a lo largo del continuo de la insuficiencia cardíaca del paciente, a lo largo de la cadena asistencial y todo dentro del servicio de salud. ¿Qué quiere decir esto? Que no es el paciente el que empieza a migrar por diferentes circuitos, sino que yo tengo que ser capaz de proveer en el continuo de toda su enfermedad unas vías clínicas que lo van conduciendo a diferentes sitios con independencia de que sea el mismo hospital, el mismo departamento o el mismo ámbito. ¿Qué quiere decir esto? Que yo puedo tener una clínica de falla cardíaca que se dirija solamente a un grupo de pacientes, pero tengo que tener un canal de derivación y unas posibilidades de identificación de cuándo ese paciente debe irse a otro centro
y yo debo ofrecer esa continuidad en el proceso, así sea en otro hospital, y es lo que vamos a ver más adelante. Entonces esto nos exige que tenemos que tener una visión integrada y coordinada en la cual tenemos que hacer una interacción entre la primaria, la especializada, el hospital, el domicilio y todo esto ponerlo para que el paciente pueda circular libremente por estas estancias clínicas y asistenciales. Entonces también hay que reconocer, y este es el siguiente punto, reconocer cuáles son las vías de captación de esos pacientes y también cuáles son las vías de derivación cuando yo tengo que entregar ese paciente a otra unidad o a otro servicio. Entonces, algunas vías propuestas y frecuentes de captación son, por ejemplo, la posalta de cardiología, medicina interna, pacientes que llegan a urgencias de novo o pacientes ya conocidos que llegan de nuevo a urgencias descompensados, pacientes que desde la consulta ambulatoria, ya con unos criterios también que vamos a ver más adelante, el médico tratante dice, tiene unos criterios, por ejemplo, de mala progresión, de mala respuesta, entonces yo debo derivarlo a una clínica de insuficiencia cardíaca, o también, ya como lo hablábamos, con protocolos de opciones avanzadas de tratamiento, esos pacientes pueden ir remitidos o llegar remitidos dependiendo de cuál sea el tipo de clínica de falla cardíaca que yo tenga. Entonces, este es un resumen de los candidatos, por lo menos iniciales, de una clínica de insuficiencia cardíaca. Entonces, sin duda, como ya lo hemos hablado antes, la insuficiencia cardíaca de debut. En cuanto a la fracción de eyección, pues como lo he dicho antes, tenemos que saber cuál es nuestra población. No necesariamente yo puedo decir, solo voy a recibir pacientes con menos del 30% cuando mi población es más geriátrica, pluripatológica, frágil. Entonces no debe ser un criterio de exclusión, como sí vamos a ver más adelante, que tengo que tener bien definido cuándo hay que derivar a ese paciente, ya con unas variables que pueden incluir la fracción de eyección concretamente. Pacientes sintomáticos en clase funcional 3 o 4, especialmente pues estadios C o D, pacientes con 2 o más reingresos o con múltiples consultas en urgencias, a veces pues percibimos que estos pacientes necesariamente no ingresan, pero si se hace un récord de las consultas en urgencias de menores a 24 horas, pues se ve que son frecuentadores crónicos. También cuando los médicos tratantes detectan dificultades en la titulación, bien sea por interacciones, por síntomas y efectos adversos, por falta de adherencia, cuando hay documentado un bajo nivel de calidad de vida condicionado por la insuficiencia cardíaca, signos de progresión de la enfermedad, donde también tenemos algunas variables clínicas, nos podemos apoyar también en algún otro tipo de pruebas, incluyendo por ejemplo el BNP, deterioro de la función renal, bueno, signos de progresión. Los criterios de fragilidad, que vamos a hablar ahora más adelante, la identificación de pacientes candidatos a opciones avanzadas de tratamiento y de igual forma la población emergente de cardiotoxicidad o riesgo de cardiotoxicidad, que también es muy importante que nosotros podamos captarla de cara a la prevención y mejoría del pronóstico y optimización de ese manejo. Es muy importante que los pacientes que son candidatos a la clínica de falla cardíaca tengan que estar motivados, es algo que también ya previamente se ha mencionado, que tenga buen soporte social, que sean pacientes autónomos o aquellos que no son 100% autónomos, que tengan un cuidador competente y ese soporte familiar adecuado. Algunos criterios de exclusión, pues es fundamentalmente pacientes que no tengan un diagnóstico establecido de acuerdo a las guías de insuficiencia cardíaca, que tengan causas no corregibles y no tratadas, causas de insuficiencia cardíaca extracardíaca también, que tengan comorbilidades en las cuales su riesgo de muerte o riesgo de reingreso está condicionado por la otra patología y no por la IC, un alto nivel de dependencia o muy bajo soporte social, barreras geográficas y barreras pues administrativas para nuestro caso, porque sí que a veces el hecho de ofrecer una intervención, por ejemplo en la fase hospitalaria, se ve condicionado a si su asegurador nos va a permitir o no continuidad, y en esos casos, por ejemplo, nosotros lo que hacemos es una vía clínica un poco diferente para tratar de al menos beneficiar al paciente con algo de la educación, con algo del programa, sin la posibilidad de dar una continuidad asistencial garantizada. Si el paciente tiene problemas de desplazamiento también es difícil, y algo también importante es la pobre adherencia ya demostrada al programa, es decir, un paciente que ingresó y que ha demostrado que no está interesado, que no cumple las visitas, que no cumple las indicaciones, entonces pues tampoco se beneficia de seguir, entre comillas, pues perdiendo la oportunidad de otro paciente de beneficiarse de esto. Y este paciente motivado, entonces, es muy importante que se pueda captar y que se pueda
evaluar de forma muy completa, especialmente en la hospitalización, de una manera multidimensional, donde nos va a permitir ver cuáles son las principales deficiencias y de qué forma se va a enfocar la intervención, sobre todo la parte educativa, ya de una forma un poco más individualizada. Y pues algo de lo que tiene que ver con la adherencia es que al inicio estas intervenciones van a tener unas actividades muy intensivas en las cuales se exige que el paciente tenga que venir a visitas recurrentes y que tenga que recibir mucha información. Todo eso pues debe siempre puntualizarse desde el comienzo para pues evitar que se pierda todo el planning que tenemos antes del alta, por ejemplo, para el paciente que está hospitalizado. Ya sabemos, y lo habíamos dicho, que la visita temprana reduce reingresos, pues porque hablamos del tiempo de la fase vulnerable después de la hospitalización, que también siempre tenemos que tener muy en cuenta y que hay que explicarle al paciente desde el inicio. Y sabemos que también estas visitas que van siendo tempranas al alta y de acuerdo a los diferentes tipos de esquemas, también tienen un impacto muy positivo en el pronóstico de estos pacientes en ese momento temprano. Entonces, como lo decía antes, si bien hay unos criterios de inclusión, también tenemos que conocer cuándo ese paciente debe ser derivado, porque también es muy importante poder referirlo a una unidad que tenga una complejidad diferente o un nivel asistencial diferente, y pues en esto no voy a profundizar porque posteriormente ya hablaremos de este tipo de pacientes con enfermedad avanzada, pero sí por lo menos saber identificar cuando un paciente ya tiene una insuficiencia cardíaca avanzada y que puede beneficiarse de otro tipo de intervención. Entonces aquí sí que vemos que hay otros parámetros que ya nos incluyen la fracción de eyección, y pues nosotros sabemos que de acuerdo a nuestro entorno la fracción de eyección, por ejemplo, preservada o la mid-range también son altamente prevalentes en nuestra población, entonces no tiene que ser un criterio que nos excluya pacientes porque el riesgo no lo confiere exclusivamente la fracción de eyección. Aquí en esta también pues nos muestra algunas otras características que ya evalúan el consumo de oxígeno, aproximaciones con la caminata de 6 minutos, un poco la parte de reingreso, y todo esto pues lógicamente en presencia de la presencia de estos factores, en presencia de una terapia farmacológica óptima, por supuesto. Entonces, poder identificar también pues cuáles son los pacientes, si yo no tengo los recursos, que son candidatos a dispositivos, bien sea de estimulación, de resincronización, también algunos dispositivos de monitorización que no son extensibles a todos los pacientes, sino que tienen ya pues unas indicaciones muy concretas y que ya requieren de una unidad que probablemente tenga pues una complejidad mayor, lógicamente el soporte circulatorio, y también algo que la guía ahorita empieza también a dar mucha importancia, que es todo el manejo del cuidado paliativo y el final de la vida, que es supremamente importante, y que si tampoco tengo los recursos para proveer esta atención, también pues el paciente debe ser derivado a una unidad de paliativo o a un grupo de paliativo que lo pueda captar. De igual forma, los pacientes que pueden requerir ultrafiltración, porque también pues hay un pool de pacientes refractarios que se benefician, pero también esas conductas deben ser tomadas en centros que tengan la competencia. Es importante tener presente también cuándo tengo que derivar un paciente a una unidad de trasplante, y aquí también cabe resaltar que cerca del 40% de los pacientes que llegan a elegibilidad a las unidades de trasplante todavía tienen un chance con manejo médico o con otras terapias, y pues es un porcentaje todavía muy alto, pero pues es importante poderlos derivar en un tiempo que sea todavía viable para ofrecer diferentes opciones de tratamiento. Asimismo, pues las asistencias, que más adelante el doctor Manito pues nos va a comentar algunas cosas, asistencias que pues tienen diferentes tipos, diferentes indicaciones y diferentes beneficios, e incluso las asistencias también de larga duración, pero ya en terapia de destino, que pues esto nos puede dar como una idea del tipo de paciente en el que se puede estar usando en la actualidad. Entonces, el otro grupo de pacientes ya son los pacientes frágiles, que nosotros, conociendo cuál es la prevalencia de la insuficiencia cardíaca y que va creciendo en relación como crece la edad de las poblaciones, entonces sabemos pues ya que es una condicionante de peores desenlaces, y la fragilidad en la insuficiencia cardíaca pues también está asociada por diferentes estudios que ya son clásicos a una mayor probabilidad de descompensación y de reingreso, lo cual pues lógicamente impacta en el pronóstico de esos pacientes. Y en general la fragilidad pues es un síndrome geriátrico, si bien no necesariamente está condicionado por la edad, como vamos a ver más adelante,
que sabemos que le da al paciente un estado de mayor vulnerabilidad y que es el resultado de un acúmulo de déficit que en un momento dado con eventos estresantes pues se manifiesta como una condición que deteriora a ese paciente. Entonces, en este orden de ideas, pues es importante definir algunas características del fenotipo de esos pacientes que tiene que ver con disminución en la fuerza de agarre, reporte de autodebilidad, disminución en la velocidad de la marcha, baja actividad física y pérdida no intencional de peso. Es muy importante también este concepto y es que la transición del paciente prefrágil al paciente frágil es una condición que va a estar determinada principalmente por la comorbilidad. Y la otra cosa importante a tener en cuenta es que la fragilidad es una condición no irreversible, con lo cual si yo puedo impactar positivamente en la comorbilidad, pues este paciente puede cambiar de estatus y eso, como lo hemos dicho, mejora su pronóstico y puede mejorar todos sus desenlaces clínicos. Entonces, en la fragilidad podemos aplicar nosotros como cardiólogos y en nuestras clínicas de falla una escala que es rápida, que nos permite pues, tamizar esos pacientes y una vez identificada la fragilidad por este score, poderlo remitir, por ejemplo, a los grupos de geriatría que sí hacen el índice de fragilidad, que ya cuenta con 80 variables que son un poco más complejas, pero que también son más sensibles y que nos permite identificar y correlacionar principalmente lo que es la edad biológica con la edad cronológica con la edad biológica a través de esa evaluación multidimensional que está puntuada. Entonces, el cuestionario que nosotros utilizamos es el Frail, que mira 5 puntos, dentro de los cuales el paciente frágil tiene de 3 a 5 puntos, prefrágil de 1 a 2 y 0 puntos pues no es frágil. Entonces aquí están las preguntas, como vemos es muy sencilla, fatiga en las últimas 4 semanas todo el tiempo, la mayoría del tiempo da un punto, si tiene alguna dificultad para caminar 10 pasos sí o no, deambulación de más de 100 metros, el número de enfermedades si son de 0 a 4 da 0 y si son de 5 a 11 da un punto y con relación al peso también nos da un punto para evaluar esa fragilidad. Ya cuando vemos que el paciente es frágil, entonces lo podemos remitir, por ejemplo, o apoyarnos en el servicio de geriatría si participa, como en el caso nuestro, activamente en la unidad, para que ellos hagan el Rockwood, que ya incluye 80 variables, dentro de las cuales, pues aquí yo puse un ejemplo para las personas que de pronto no lo conocen, relaciona la edad del paciente y, por ejemplo, esta señora tiene 75 años, tiene estas comorbilidades que le da 5 déficit, medicamentos tiene 7, le da 1, la funcionalidad necesita ayuda para el dinero, le da 3, la ansiedad, en total son 11 déficit, entonces me divide los 11 déficit sobre las 80 variables, y esto pues nos da una correlación de su edad cronológica con la edad biológica y pues en el caso de esta persona, por ejemplo, no es frágil. Entonces el mensaje es que también la fragilidad en la insuficiencia cardíaca es un condicionante que nos apoya en cuanto a riesgo o nos da muchos datos sobre riesgo de mortalidad, potencial de eventos adversos, riesgo de hospitalizaciones y pues que poder impactar e identificar estos pacientes, sobre todo porque son un volumen alto de los mismos, pues es una herramienta muy útil que además no nos cuesta nada. Como conclusiones, la selección de los pacientes debe estar orientada al tipo de clínica de falla cardíaca que yo tenga, centrada en la población y en los recursos. Definir el escenario de captación y de intervención es una de las principales cosas antes de comenzar. Poder establecer los criterios de ingreso y los circuitos de derivación me permite dar continuidad al proceso que voy a empezar con mi paciente sin tener que abandonarlo en un punto. Y convocar los colaboradores nos permitirá el crecimiento de nuestra clínica de falla, con lo cual también contagiar a otras personas y compartir esas responsabilidades y esas funciones tiene que ser uno de los principales objetivos cuando vamos a hacer una clínica de falla cardíaca. Querer no es suficiente, tenemos que hacerlo. Muchas gracias a todos.